Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a mi canal Mis Ganas de Leer. Mi nombre es Claudia. Antes de comenzar a hablar acerca del tema que tengo pendiente para este video, quiero agradecerle infinitamente a Juan Carlos de Talk Libros por haberme invitado a participar de su directo que realizó en su canal el día sábado. De verdad que me ha encantado un montón la onda, la energía que se vivió durante esas 2 horas, las preguntas, los comentarios de las personas. La he pasado muy bien, así es que Juan Carlos, muchísimas gracias. En caso de que por ahí alguno o alguna de ustedes no haya visto todavía el video, les voy a dejar en la cajita de comentarios el enlace para que vayan ahí a chismear. Muy bien, dicho esto, ahora sí vamos a comenzar respecto de lo que quiero contarles en este video. Estamos en marzo y como ustedes saben, a mí me encanta el marzo asiático. Meses antes voy como tomando nota de algunos libros o algún manga de repente que me llame la atención para el mes, y lo que tenía claro es que durante el mes de marzo no importaba si solo pudiese sacar un video, quería que sea acerca de alguno de los libros que estaba leyendo, que había terminado de leer, y este es justamente el caso. No sé en realidad qué vaya a pasar con el marzo asiático. En verdad he empezado ya a avanzar muchos pendientes que tengo en el trabajo y me he quedado con muy poco tiempo para la lectura de los libros que quería leer para marzo asiático, pero este libro lo terminé de leer, si no me equivoco, la semana pasada. Y en cuanto acabé la última palabra, tenía clarísimo que quería compartirlo con ustedes, sobre todo porque creo que no he encontrado ningún comentario en Instagram ni tampoco comentarios en BookTube acerca de este libro, y dije, creo que es un libro que vale la pena comentar, sobre el cual vale la pena compartir información. Este se llama ¿Por qué te empeñas en sufrir así? Pioneras del feminismo coreano. Voy a compartirles aquí en la pantallita, les voy a compartir para que vean en edición digital cómo es la portada. Por supuesto, yo en la cajita de descripción les voy a dejar detalles acerca del libro. Este es un libro que fue publicado el año pasado, ha sido traducido por la traductora Sun Mi-yoon. Es de una editorial argentina. Voy a leer su nombre, Hwarang, ¿sí? En verdad yo estoy recién descubriendo a esta editorial, no sabía absolutamente nada del libro. Como se imaginarán, lo he leído en digital, principalmente porque no lo encontré en Perú. También lo busqué en Buscalibre y al menos el año pasado que lo estaba buscando no lo encontré. Felizmente Amazon lo vendía en edición digital. Les voy a dejar también en la cajita de descripción el enlace por si alguno o alguna en cuanto termine el video piensa que tiene que leer ese libro, y yo de verdad me voy a sentir súper feliz de que así sea. Bueno, les voy a contar un poco acerca de este libro. Lo primero que les quiero comentar es que yo llegué de casualidad a este libro porque, como algunos o algunas de ustedes saben, a mí me encanta leer sobre todo cuentos. Entonces pensé que de todo lo que había estado leyendo en los últimos meses me hacía falta conocer a algunas autoras coreanas y autoras de libros de cuentos. Entonces la búsqueda fue súper difícil hasta que no sé cómo de pronto encontré una reseña de este libro que justo acababa de ser publicado. No estoy segura, pero me parece que se publicó más o menos por mayo del año pasado. Entonces dije, qué maravillosa noticia, este libro acaba de ser publicado, yo lo quiero, lo puse en mi lista. Fueron pasando los meses, entonces dije, supongo que en algún momento llegará a Perú. Pasaron los meses, no llegaba, y dije, bueno, voy a asumir la realidad. El libro probablemente no va a llegar a Perú, lo cual suele ocurrir, puede pasar porque obviamente como en todos los países, no todos los libros que se publican llegan a las librerías. Entonces dije, bueno, me metí a Amazon y de suerte lo encontré en edición digital y automáticamente lo compré. Este libro recoge
los relatos de 3 autoras coreanas que escribieron en los primeros años del siglo XX y son consideradas pioneras del feminismo coreano. Voy a pasar a comentarles rápidamente acerca de esto. Para esta edición han elegido un relato de cada una de estas 3 autoras. Entonces el libro en realidad tiene un relato de cada una. Sin embargo, eso no es todo lo que el libro nos brinda, porque vamos a encontrar, yo voy a organizar este libro en 3 partes. Hay una primera parte que es un prólogo súper bien hecho, que creo que para esta lectura era muy importante porque nos contextualiza. Digamos, no todas las personas conocemos la historia, ni siquiera en breve, de Corea, ¿verdad? Y yo creo que las personas que no sabemos acerca de los eventos que han ocurrido durante siglos en Corea, necesitábamos este prólogo súper detallado y súper bien escrito para poder ponernos, ¿no?, en la época en la que estos relatos han sido escritos. Luego de ese prólogo, tengo acá de hecho mis apuntes, luego de ese prólogo en el cual se nos explica brevemente acerca del confucianismo y cómo algunas ideas del confucianismo terminaban impactando negativamente en la mirada y en la presencia de las mujeres en la sociedad, como el neoconfucianismo en Corea, digamos, no beneficia de esta manera, no beneficia a las mujeres porque terminan siendo vistas como seres humanos que deben quedarse en el hogar, seres que están hechos para la procreación, ¿no? Sus hijos en realidad no son sus hijos, son más que nada hijos de sus esposos, ¿no? Entonces hay un conjunto de ideas que finalmente terminaban, como les decía, perjudicando a las mujeres, y esto ha pasado durante siglos en la cultura coreana. Luego, por supuesto, llega Occidente, ¿verdad? Y hay algunos cambios que efectivamente permiten que las mujeres conciban un mejor futuro para ellas, ¿no? Por ejemplo, las mujeres no iban a la escuela, las mujeres no accedían a la educación. Incluso muchas mujeres que venían de familias adineradas tampoco se educaban, es decir, si te educabas era porque pertenecías a una familia adinerada, pero la norma era que no te eduques. Entonces eran personas que estaban muy venidas a menos en la sociedad coreana. De hecho, yo tengo claro que esto no es exclusivo de la sociedad coreana, esto lo hemos escuchado de maneras similares en algunos aspectos, pero también muy parecidas en otros, cuando hablamos de la historia de tantos países. Entonces, ya para finalizar el siglo XIX, vienen como aires de modernidad, para Corea, y las mujeres, por supuesto, empiezan a acceder a la educación, empiezan a tener mayor cantidad de libertades que obviamente ellas se merecían. Sin embargo, luego viene 1910 con la ocupación japonesa y vienen otros nuevos problemas, no solo para Corea, sino para las mujeres coreanas de manera específica. Este libro recoge los relatos de 3 autoras que, repito, voy a dejar sus nombres en la casilla de descripción, pero las voy a nombrar ahora. Son Kim Meon-sung, Na Hyeseok y Kim Il-ryok. Como se imaginarán, me es un poco difícil poder no pronunciar solamente sus nombres, sino recordarlos, porque son 3 y la verdad es que es la primera vez que las leo, así es que me disculparán. Creo que poco a poco me voy a ir familiarizando más con ellas, si con suerte encuentro en español más de sus relatos, pero en principio, hasta donde yo he buscado, todavía no he tenido la suerte de encontrar nada más acerca de ellas. Bueno, entonces estamos en
En los primeros años del siglo XX, las mujeres se están enfrentando a esta ocupación japonesa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en Corea? Que Corea todavía la sociedad coreana todavía se sigue abrazando a sus costumbres, a su tradición. Tenemos la ocupación japonesa por otro lado, y frente a eso, algunas mujeres empiezan a hacer algunos reclamos, ¿no? Algunos reclamos por el tipo de vida que ellas estaban llevando, por el tipo de trato que ellas estaban recibiendo en ámbitos políticos, sociales, familiares. Entonces hay temas con los cuales nace el feminismo en Corea. El divorcio. ¿Qué pasaba con el divorcio? Los hombres podían divorciarse de sus esposas, pero las esposas no podían divorciarse de sus maridos. Y si es que el esposo se divorciaba de su esposa, quien quedaba mal, quien quedaba como una paria era ella, porque era como si fuera un objeto que se usó y luego se dejó. Entonces había, le esperaba un futuro miserable a esta mujer que había sido dejada por su esposo, que había o a la que se le había solicitado el divorcio. Entonces, obviamente un reclamo feminista importantísimo era qué pasa con el divorcio, ¿no? Y cómo son las mujeres vistas en la sociedad producto del divorcio que les solicitaban sus parejas. Independencia económica. La situación de las mujeres en Corea era terrible porque no tenían independencia económica, no eran educadas. Entonces, si no eran educadas, difícilmente podían posicionarse en ciertos puestos de trabajo. Y era como que siempre pasaban a ser dueñas de alguien. Cuando eran menores, eran hijas de sus padres. Cuando ya llegaban a la adultez, eran esposas de sus maridos. Y cuando alcanzaban la ancianidad, eran madres de alguien. Entonces siempre ellas le pertenecían a los hombres, nunca tenían independencia, ni siquiera para su propia identidad. Entonces, como se imaginarán, tampoco contaban con independencia económica. Y las mujeres, de hecho, cuando se casaban con sus maridos, no es que se independizaban su marido y ella, no se independizaban, sino que el marido se las llevaba a la casa familiar. Entonces esta mujer, además de no trabajar y de no contar con independencia económica, no tenía independencia de vida, porque tenía que someterse a las condiciones de la familia de su esposo. Entonces prácticamente algunas familias trataban como si fueran sus criadas a estas esposas, y como si fuera una especie de círculo vicioso. Las madres de los maridos trataban muy mal a las nueras, ¿no? Como si les dieran el maltrato que ellas recibieron en su debido momento. Entonces, imagínense cómo no reclamar por este tipo de situaciones, ¿no? Y el tema del amor libre, ¿no? Se criticaba mucho la forma de amar de estas mujeres. Muchas de ellas tenían que ser prácticamente vendidas, ¿no? Los padres solían coordinar, ¿no? con otras familias, con algunas familias, y tratar de buscar el mejor postor, el mejor partido, y finalmente las hijas no decidían con quiénes se casaban, sino que se tenían que poner a voluntad, ¿no? O sea, tenían que aceptar lo que el padre y la madre habían decidido como su futuro, y no existía la idea del amor libre. O sea, las mujeres no podían enamorarse de quienes ellas querían, tenían que someterse a las indicaciones de su familia. Entonces, en este contexto, estas tres autoras aparecen. Las tres eran periodistas, o sea, las tres escriben en medios de comunicación, en diarios de la época. Y de hecho hay muchos aspectos en los cuales coinciden, hay algunos aspectos en los cuales estas tres mujeres se diferencian.
Una de ellas era artista plástica, no era pintora, la otra era actriz, no, o sea, de hecho tenían otras profesiones, pero la principal o por la que se las recuerda, al menos en este libro, es por su periodo como escritoras. Y si bien es cierto, cada una vivió su vida con algunas diferencias, me gusta porque la persona que se encarga de la biografía, ¿no?, de contarnos la vida de cada una de estas autoras, llega como a una conclusión, ¿no? Y dice, por más que tuvieron vidas distintas, a pesar de que nacieron como en la misma época, que es finales del siglo XIX, lo que compartieron es que por la sociedad de la época, sobre todo, digamos, los intelectuales de la época, fueron mujeres que fueron súper aplaudidas y fueron puestas como en alto, ¿no? Fueron aplaudidas, reconocidas, valoradas, pero que era una sociedad tan hipócrita y digamos, un sector, que es el sector intelectual, era tan hipócrita que en el fondo lo único que ellos estaban esperando es el momento en el que viniera la caída de estas mujeres para poder burlarse de ellas, para poder expresar los verdaderos sentimientos que tenían hacia estas mujeres, que era un sentimiento probablemente de desprecio, ¿no?, por querer rebelarse ante la tradición cultural coreana. Y los datos, la información que se comparte en este libro de cada una de estas autoras, de verdad que es terrible. Han tenido vidas súper difíciles y es inevitable vincularse con ellas. O sea, es importantísimo este primer momento del libro en el que se nos cuenta brevemente qué ocurre en Corea, qué ocurre con la literatura coreana durante siglos, cómo se está viviendo en esos años finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Es que eso es importante para poder entender los cuentos. Es que yo muchas veces me he considerado una lectora que no necesita conocer acerca de los autores que lee, pero creo que en el caso de estas autoras es que es inevitable sentir que era necesaria esta información, no solamente para que yo sienta empatía por las protagonistas de estas historias, sino para que entienda muchas cosas. De hecho, en este marzo asiático, además de estar leyendo libros de autores o autoras asiáticos, estoy también viendo películas. Y la vez pasada estaba viendo una película que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero mientras la veía, como ya había leído el libro, pensaba, todo tiene tanto sentido. O sea, como una película de repente del 2016 o 2017 se entiende mucho mejor luego de haber conocido la información, luego de haber leído la información de este libro. De verdad que lo que han hecho las personas que están detrás de este libro ha sido maravilloso, y yo me siento sumamente agradecida porque la información que yo he recibido, de hecho, me ha cambiado un montón, y no puedo leer de la misma manera a partir de ahora cualquier texto literario o no literario que pueda acceder de algún autor y autora coreana. Bueno, la última parte de esta publicación nos presenta un relato por cada una de estas autoras. El primer relato es La niña misteriosa. No les voy a detallar en qué consiste cada uno de estos relatos, por supuesto, pero sí como para que se interesen respecto de ellos. La niña misteriosa es un relato acerca de justamente una niña que vive con un anciano que se asume que es su abuelo, pero el pueblo es como que no sabe nada de ellos. La pregunta que puede salir es, bueno, este es su abuelo y ¿dónde están sus papás? En un momento entra a vivir con ellos una mujer de mediana edad, y el pueblo se sigue como preguntando un poco de dónde son ellos, cuál es su historia familiar, hasta que en un momento una niña
entabla conversación justamente con esta niña misteriosa y ella le termina contando o dando información súper importante que nos va revelando un poco cuál es la historia detrás de esta niña. De verdad que la historia es súper triste, uno se entera realmente por qué la niña está viviendo con su abuelo. No, es súper fuerte, súper doloroso y de hecho se vincula con esta realidad que vivían las mujeres en Corea en casa, ¿no? Ellas se casaban con su marido, con un esposo, pero tenían que apechugar, como decimos en el Perú, ¿no? Tenían que aceptar y lidiar con el hecho de que su marido en cualquier momento les traiga concubinas, 1, 2, las que él desee, tenga hijos con ellas y ellas pasen a segundo plano, incluso en algún momento terminen siendo relegadas, ¿no? Entonces la difícil condición en las que tenían que vivir estas mujeres en el hogar. El segundo cuento, que es el nombre de una... Este fue mi relato favorito, es maravilloso, maravilloso. El cuento se llama Kyung-hee, que es el nombre justamente de nuestra protagonista, y de aquí viene el título del libro. Esta joven es una joven que pertenece a una familia medianamente bien posicionada y esta familia le envía a Japón a que ella estudie, que ella se pueda educar. Entonces ella estudia y cuando sale de vacaciones vuelve a la casa. Y es una chica sumamente hacendosa, o sea, le encanta hacer las cosas en la casa, le encanta poder apoyar a sus papás en el hogar. Llega un momento, llega una mujer que es cercana a la familia, que es como nosotros, por ejemplo, en el Perú decimos como una tía de cariño, una cosa así. Y esta mujer en algún momento pues la ve, ¿no? Y empieza a decirle, ay mamacita, estás como súper delgada, como si no te alimentaras bien, como prácticamente criticando el tipo de vida que ella está teniendo en Japón. Y en ese momento ella le dice, ¿por qué te empeñas en sufrir así? Dando a entender, ¿por qué quieres estudiar alejada de tu familia, pudiendo quedarte aquí? Esperando a que tus papás te casen con un hombre, ¿no? ¿Por qué te empeñas en sufrir así? ¿Por qué te empeñas en querer estudiar? Entonces, esa parte en el relato me pareció como que si el libro hubiera sido físico, es como que para mí el libro se hubiera partido en dos en ese momento, porque entiendes todo, o en todo caso el libro me hubiera tirado como un golpe en la cabeza diciendo, ahora notas, ahora entiendes por qué este libro se tenía que llamar así. Y yo dije, sí, entiendo, ¿no? Esta voz de esta mujer es la voz de la sociedad coreana, reprochándole a una joven querer educarse, querer ser independiente, querer ser dueña de su propia vida. Entonces esta joven se siente muy mal porque por más que ella está recibiendo este comentario de una mujer que no es su mamá, que no es su papá, que no es su abuela, obviamente le afecta y la hace siempre este tipo de comentarios cuestionarse si ella está bien. Y a la madre le pasa lo mismo. La madre en el fondo sabe que ella y su esposo están actuando bien al mandar a educarse a su hija a Japón, pero con personas como esta señora, ella termina como dudando, ¿no? Entonces como todas tus creencias y tus convicciones de que la educación va a poder darle libertad a tu hija y la va a poder hacer una persona mejor, o al menos el tipo de persona que ella quiere ser, como esta convicción va tambaleándose justamente por este tipo de personas que están en la sociedad. A mí de verdad ese relato me pareció increíble, increíble. Además de que las tres autoras escriben súper bien y me hicieron sentirme como si yo estuviera ahí mismo, como si estuviera yo también en otra época mirando a estas mujeres siendo maltratadas o sufriendo por la sociedad en la que se encuentran y siento tan poco comprendidas, ¿verdad? Maravilloso. Este segundo relato fue mi favorito. Y el tercer relato tiene un título que no puede haber mejor título para un cuento como este, que es Despertar, que es el relato de una mujer que le está contando a una amiga
su drama amoroso, ¿no? Le está contando que ella se casa con un hombre y que en su casa la maltratan, ¿no? En su casa la mamá de su esposo la trata horrible y siempre la manda a hacer cosas. Entonces el esposo le dice, nada, me voy a ir, si no me acuerdo si se va a estudiar o a trabajar, me parece que a Japón o no me acuerdo a dónde. Entonces tiene que irse del hogar como a tratar de independizarse económicamente para poder sacar a su esposo, o sea, para que él y su esposa puedan salir de la casa y puedan por fin tener una vida tranquilos. Entonces ella es una mujer que en principio está como súper, digamos, súper convencida de que lo que su esposo le está diciendo, de que esta lucha que él está haciendo, alejándose del hogar por un par de años, vale la pena porque les va a dar un buen futuro. Y no les cuento más porque no saben después lo que ocurre. Es que es terrible, pero al mismo tiempo sentir cómo esta mujer logra repararse como mujer a pesar de la desgracia y la dignidad, ¿no? Eso creo que es muy importante. En estos 3 relatos nos admiramos de que existan personas tan dignas, ¿no? En el caso del primer relato de la niña misteriosa, este abuelo digno. En el segundo relato, esta joven que está estudiando porque quiere ser mejor, porque quiere independizarse, porque quiere ser libre. Una mujer digna. Y en este tercer relato, despertar otra vez, ¿no? Una mujer que la ha pasado muy mal, pero que entendió también que educarse era su camino y que era lo que por fin le iba a poder dar libertad. No sé qué más decirles. De verdad que este libro me ha parecido fabuloso, me ha parecido maravilloso, me ha encantado. Creo que solo leyendo este libro ya cumplí con todas las expectativas que tenía para el Mars Asiático. No creo poder olvidar tan rápido este libro y de todas maneras creo que lo voy a releer. No solo el prólogo que me llenó de información tan valiosa, sino también los cuentos que me han parecido espectaculares. De verdad que me ha encantado y ojalá pueda conseguir muy pronto o no importa cuándo pueda conseguir algunos relatos en español de algunas de estas 3 autoras. Me pareció maravilloso este libro, de verdad que se los recomiendo. No estoy haciendo publicidad, estoy haciéndole la justicia que este libro se merece. Me pareció una lectura fabulosa y espero que en verdad ustedes se hayan animado a leer este libro, a conocer estas autoras. Si es que tienen alguna consulta acerca de este libro que les he comentado, por favor déjenlo en los comentarios porque de verdad me encantaría ayudarlos y me encantaría animarlos a que lean este libro. Terminé, no sabía ni siquiera por dónde empezar porque son tantas las cosas que quería decir acerca de este libro. Espero poder haber condensado las ideas más importantes y sobre todo haber animado a quien sea que me esté escuchando para que quieran acceder a este libro, para que quieran leer este libro. Este está siendo mi marzo asiático, está súper intenso. Espero muy prontito poder compartir otro video para seguir comentándoles de lo que estoy leyendo. Así es que cuéntenme ustedes qué están leyendo para el marzo asiático. ¿Les ha llamado la atención este libro? ¿No? Déjenme todos los comentarios que ustedes deseen. Nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho, disfruten un montón de su marzo asiático. Lean. Chao.